de transferencia de segundo orden con un controlador proporcional integral, por ejemplo? Sí. Sí, pues. Estaban los dos polos de la planta más un polo del controlador. Luego, ese polo del controlador que se mueva es otro tema, pero arranca siempre con un polo en cero, ¿sí? Si no tiene ese polo en cero, no se puede tener error estacionario. Entonces, cuando ustedes en el parcial decían, en algunos puntos les preguntaba, les decía así, tenían la referencia y tenían este diagrama, ¿no? Y se les preguntaba qué controlador, si esto era la salida de un sistema de control, qué tipo de controlador se utilizaba. Muchos pusieron control proporcional. Pero está bien, ok, es lo que vimos. Pero la pregunta es, que yo les hago ahora, es, si ahora yo les digo, che, ¿qué tipo de control estoy usando? ¿Qué me van a decir? ¿Me pueden afirmar de que es proporcional? Y ahora ya no. Tampoco me pueden afirmar que es integral. ¿De qué depende entonces? ¿Qué es lo otro que tengo que ver entonces si no es el controlador? Si no es K, o no es mi controlador, ¿quién me queda por analizar? La planta. La planta. Entonces, tal vez, si volvemos a la primera oración que les hice para decir verdadero o falso, lo que habría que agregar a la oración es, ¿de qué planta estamos hablando? Si es una planta de primer orden cuyo polo no es el polo en cero, entonces ahí, que es los casos que nosotros vimos, planta de primer orden donde los polos donde ese polo no era el polo en cero, control proporcional, error de estado estacionario seguro, porque para el único que no haya error de estado estacionario, K infinito. Pero si no me da ese dato, entonces yo no sé, no lo puedo afirmar, tampoco lo puedo negar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, entendió. A ver, hay otra forma también de ver la lógica, esta, a raíz de lo que ustedes me decían, que es lo que habíamos en la clase anterior, cuando decíamos, che, si tengo un error 0, entonces no puedo tener una acción de control suficiente tal de que haga que se mantenga la señal, digamos, ¿no? Que se mantenga con un error estacionario nulo. Eso es lo que me plantearon ustedes, que está muy bien. Y con esa misma vuelta de tuerca, digamos, podemos decir, podemos sacar esta conclusión también. Imaginemos, ¿no?, como datos, ¿sí? Como datos, como señales, me refiero. ¿A qué voy? Voy con esto. Miren esto. Vamos a hacer como si fuese un juego. El usuario pone de referencia un escalón, ¿cierto? Yo acá, ¿qué quiero tener? Un escalón. Pero me dicen que si esto va bien, en esta parte de la rama de la señal hay una señal nula. Entonces, de alguna manera, necesariamente tiene que haber, para que en alguno de estos bloques sean generadores de una señal escalón. Si no, ¿cómo puede ser que de una señal nula a la salida tenga un escalón? Tiene que haber algo que me genere esa señal, ¿no? ¿Se entiende la lógica que digo como de juego? De decir, bueno, si yo saqué este bloquecito que era la señal que me puso el usuario porque ya se anuló con la salida, ¿quién me la tiene que volver a generar? Si no, ¿cómo vuelve a aparecer a la salida esa misma señal? ¿Quién es el generador de una señal escalón? Y un polo en cero. ¿Esa no es la función de transferencia de un escalón? Cuando hacíamos el teorema de valor final. Sí. Entonces, esta función, que es generadora de un escalón, que también es un integrador y demás, tiene que estar en algún lado. Si no, es imposible que tenga, como me decían hoy, imposible que a la salida tenga un escalón si el error es nulo. Y claro, tiene la lógica, porque
cuando veíamos controlador proporcional con planta de primer orden, este polo en cero no existía. No existía acá, porque acá tenías una constante y acá tenías un polo en otro lado que no sea el cero. Entonces nunca íbamos a poder tener la misma señal de escalón que el usuario nos había puesto en la referencia. ¿Ven la lógica esa? Sí, sí, sabe. Sí. Y una cosita más. Con la misma lógica tratamos a las perturbaciones. ¿Qué tipo de perturbación vimos que nos puede sacar el controlador integral? Serían las de tipo escalón, ¿no? Claro. ¿Por qué se da? ¿Por qué se da? Porque justamente hay una relación entre aquello que está definido, la función de transferencia que está definido en el controlador, por ejemplo en un PI, ¿sí? Forma parte 1 sobre S, coincide con la función generadora del error, de la perturbación, digo, no del error, de la perturbación. Si la perturbación es de tipo escalón, esa señal que estoy agregando es de tipo escalón. En ese lazo tengo que contrarrestar esa señal. Yo para contrarrestar esa señal la tengo que restar, por así decirlo, por el mismo tipo de señal. Si yo mi controlador no puede generar esa señal, jamás la va a poder generar al revés para contrarrestarla. ¿Entienden la lógica? Es más difícil capaz verlo, pero es como un juego de bloques. Si yo tengo esto a la salida, tengo que tener eso en el controlador para que lo pueda generar. Si no, es imposible generar una salida que sale de bloques que no tienen esa función de transferencia, esa función generadora de ese tipo de señal. Y lo mismo con las perturbaciones. Si yo quiero sacar esa perturbación, de alguna manera tengo que ser capaz de generar el mismo tipo de señal inversa para poder contrarrestarla. Si la señal es de perturbación es de tipo escalón y ninguno de mis controladores o no hay ningún polo de mi controlador que genere ese tipo de señal, entonces no voy a poder lidiar con esa señal de perturbación. Eso nos pasaba con la perturbación de tipo escalón con un controlador proporcional, ¿recuerdan? No podíamos lidiar con esa perturbación de tipo escalón. En el integral sí, casualidad no. ¿Por qué? Porque comparten la misma función de transferencia. La función de transferencia que genera la señal de escalón con la función de transferencia que usaron en el integrador, que es el controlador. Ambas son algo sobre S. O sea, un polo en cero. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Digo, a lo que es ingeniería, hablando en serio, de control, que es lo que estudié yo, cuando uno hace un controlador, lo que quiere es hacer controladores que sean copados ante determinados tipos de perturbaciones. Entonces, haciendo este diálogo, si bien ustedes no saben cómo hacer el diseño avanzado, pero entienden o deberían de entender o poder contestar la siguiente pregunta. Quiero que se lleven eso, ¿viste? Si yo tengo este tipo de perturbación, por ejemplo, imagínense que es una sinusoidal rarita, ¿sí? O sea, esa es una señal sinusoidal que se pone como una perturbación a mi sistema. Y yo la tengo que sacar del medio porque es una señal de ruido y de perturbación que tengo que controlar este proceso con este tipo de perturbación constante. Con lo que vimos recién, si ustedes vienen y me dicen, hacemos un PI proporcional integral, K ts ti menos 1 más 1 sobre sti, ¿va a poder lidiar este controlador con este tipo de ruido? ¿Con este tipo de perturbación? ¿Una perturbación sinusoidal? Y yo diría que no. ¿Por qué no? Está bien, ¿por qué no? La respuesta tal vez no es tan transparente. El por qué no, tendríamos que fijarnos, por ejemplo. Creo que... Sí. No,
recién me fijé que la transformada era 1 sobre S al cuadrado. Eso, ahí está, eso quería que veamos. Ahí está. Entonces, ¿cómo es esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. ¿Qué error tengo? Tengo perdón, no digo error. ¿Qué perturbación tengo? Tengo una sinusoidal. ¿Qué función de transferencia de Laplace genera una señal sinusoidal? Bueno, justamente era, si no mal recuerdo, omega 0 al cuadrado de S cuadrado menos omega 0, ¿no? En la tabla, capaz que le estoy errando, con los cuadrados sobre todo. Si esto era omega t. ¿La tienen por ahí la tabla? ¿El omega t no estaría? Y si por ejemplo tienen seno de omega t, la transformada, ¿cómo sería? Sale de la tabla, chicos. ¿La tienen la tabla? Sí, es así. Ya. O sea, si el omega está en el argumento, es omega arriba y abajo, como está ahí. ¿Sí? Bueno, listo, entonces. Ni me fijo, entonces. Ya está. Entonces, claramente, ¿qué tengo que dar? Tengo que dar un polo doble. O complejo imaginario, mejor dicho. La pregunta es, ¿tengo esta estructura en la función de transferencia de mi controlador? ¿Sí o no? Si la tengo, puedo lidiar con la perturbación. Si no la tengo, ese tipo de perturbación, la verdad que el sistema, mi sistema de control no va a poder hacer nada contra ello. ¿Sí? Este es como un feature, una característica que ustedes pueden llevar, interesante también de decir, bueno, si yo el día de mañana me encuentro con un problema de tipo, quiero controlar esto, pero esta señal recibe siempre este tipo de perturbación, ¿cómo la saco? La saco poniendo exactamente la función de transferencia que describa a esa perturbación, o ese tipo de perturbación, dentro de mi controlador. Que eso no quita que se una al resto de lo que ustedes ya tienen. A lo que voy. Ustedes acá, en el bloquecito que tenían la planta, que tenían su controlador PI, y descubren que hay una perturbación de tipo sinusoidal, acá agregan el bloquecito con el filtro para la sinusoidal. Lo único de la transferencia es que arriba no está el cuadrado y abajo hay un más. Pero bueno, joya, ahí está. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Claro, bueno, ahora Sí. mi controlador va a estar complicadito, porque va a tener un polo del integrador, un 0 de que es del proporcional integral, más 2 polos del filtro este que le estoy poniendo. Hagamos un Evans y nos volvemos todos locos, porque ya tenemos más lo de la planta. Pero ustedes ya entienden, con lo que vieron, que primero, condición necesaria de filtrar una perturbación, que es lo que tiene que tener el controlador adentro. Ya entienden, por lo que vieron antes, que cómo jugar con los polos dentro de un Evans para configurar. Entonces uno puede empezar a armar su planta tan compleja como sea, más su controlador tan complejo como sea, tirar todo adentro de un Evans y a partir de ahí definir parámetros de nuestro controlador. Y ni hablar de que lo pueden simular. ¿Se entiende entonces el concepto? Sí. Bueno, Sí. nos recontra alejamos del parcial, pero es algo que hoy lo tenía que explicar, así que estamos bien. ¿Qué más quedaba del parcial? Preguntas de tipo conceptuales. Hubo un par que creo que no entendieron la pregunta en sí. ¿Por qué? Porque se pedía una cosa, contestaron otra. Simplemente por eso. Atentis en el sincrónico, o el asincrónico mejor dicho, de la próxima etapa evaluatoria. Después, otras cosas a grandes rasgos, más que ver este detalle de esa afirmación que todos hicieron, como es proporcional, tiene error de estado estacionario. A ver, eso tal vez es más prudente contestarlo desde una demostración matemática. Digo,
teorema de valor final. Mirá, tengo este proporcional, tengo esta planta. Imposible que te dé error este escenario. Eso está bien, lo que hicieron eso está muy bien. Ahora, si el que argumentó por qué es proporcional tiene error este escenario, está bien, lo pusimos bien, pero guarda. ¿Se entiende a raíz de qué vino toda esta explicación? Del parcial, otra cosa, yo no tengo observación, no sé, vuelvo a repetir, si ustedes tienen alguna duda, es ahora el momento. Si no hay duda, seguimos, que también es duda de lo que ustedes tengan, de lo que vimos, porque es refuerzo para lo que viene, que ya contenido no hay más nada, y es refuerzo para el oral y el sincrónico de lo que ustedes tengan dudas. Así que los escucho. Ya son clases de consulta ahora. No se escucha, chicos, ¿eh? Yo, o sea, con las correcciones que me puso o que me pusieron ya, o sea, me quedó bastante claro que fue lo que flaqueé, digamos. Así que por el momento, o sea, después cuando vaya haciendo cosas seguramente me van a surgir más dudas. Bien. Bien, gracias. ¿Resto? Yo una pregunta más que nada, pero por el hecho de estas clases que tuvimos, que bueno, que estuvimos simulando y trabajando más que nada mucho con scripts. Si en el asincrónico obviamente vamos a tener, digo, algo por ahí de ese estilo, de, no sé, plantear algún script seguramente, o ver en el diagrama de Evans. Sí, porque si no, no tendría sentido que sea sincrónico. Sí. Entonces, fíjense que en el sincrónico que tuvieron, si tuvieron que hacer una cuenta, fue nada, fue despejar un polo, una inversa y chau. No requería de simulación, ni mucho menos. Eso lo tuvieron que hacer en la parte asincrónica, cuando tenían que hallar el modelo, que bueno, que era un poquito más de cuenta, que había que despejar las funciones de carga y descarga en el tiempo, hallar parámetros. Cuando es un poquito más laborioso, ahí es el asincrónico. Obviamente van a hacer algo de script porque la segunda parte, fíjense que fue mucho más práctica que teórica. Obviamente dimos teórico porque es aquello que argumenta y da lugar a avanzar con la práctica. Pero al fin y al cabo convergía en algo práctico. Porque hicimos Evans, que es el lugar geométrico de las raíces. Hicimos mediante ese Evans la configuración de un proporcional integral. Después, como vimos recién, las definiciones de qué es un control proporcional integral ya las deberían de saber. Que es una planta de primer orden, segundo orden, ya lo deberían saber. Lo que fue teórico fue más que nada de definiciones para estar todos hablando un mismo idioma, ¿sí? Y para entender qué es lo que estábamos buscando con las constantes z y omega, ¿sí? Asincrónico será un ejercicio de Evans, un ejercicio de Bode, un ejercicio de margen de fase y margen de ganancia, un ajuste, un fiteo de un PI para que cumpla ciertos requerimientos, porque digo, cuando nosotros ajustamos controladores, no nos ajustamos para que ande y ya está, nos ajustamos para que ande bajo ciertas condiciones. Es como decirles, con un cierto porcentaje de sobrevalor, con un cierto grado de rapidez, de tiempo de crecimiento, ¿no? ¿Se entiende la intención de lo que va a ser el asincrónico? Sí, Sí. Sí, yo tenía esa consulta más que nada. El parcial, no nombré exactamente cuándo va a ser el parcial, pero por lo que hablé hoy con Guillermo, según como ustedes entreguen cuanto antes los TP, más rápido vamos a cerrar el cuatrimestre, digamos. O sea, tampoco nos queda mucho tiempo, a ver, por más que den prórroga después en el calendario académico.
asumimos que semana del 23, que es, del 22, que es lunes feriado, nos queda o el jueves 25 o el lunes 29. Pero tengan en cuenta que son dos instancias, son asincrónica y oral. Entonces, bueno, hay que ver qué fecha definimos qué. No sé si ustedes tienen otros parciales o algo. Sí, justamente por eso me vendría bien esas fechas, así. Porque Después tienen más parciales. claro, en diciembre, digamos, o sea, la primera semana de diciembre. Claro. Pero bueno, les vuelvo a decir, Sí. para dar el examen tienen que haber todos entregado los trabajos prácticos. O sea, esa es condición fundamental. Así que cuando entreguen todo, por eso yo les diría de poner una fecha límite lunes 15, más tardar martes 16, como para proseguir. Profe, Sí, ¿hay algo sabido del recuperatorio del primer parcial? sí. Los recuperatorios del primer parcial vamos a verlos después del segundo examen, seguro. Porque no creo que nos den los tiempos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es ver si con el segundo examen podemos de última ver, o sea, según la nota que se sacan en el segundo examen, reforzar aquel recuperatorio con un oral mini, un ejercicio en el momento, ¿se entiende? Sí, no. Porque si no es ponerlos a estudiar todo en menos de una semana que se junta con el otro parcial y hacer otro parcial escrito entero. Digo, no sé si tendría sentido. Pero bueno, eso hoy lo iba a hablar con Guillermo y con Guillermo terminamos hablando del segundo parcial y los recuperatorios, plantear esto, ver la posibilidad según lo que el desempeño que tengan en el segundo parcial, ver qué hacemos con la metodología de recuperación del primero. ¿Sí? Profe, no me quedó claro, entonces sería tentativo jueves 25 el asincrónico, por decir algo. O sea, se entrega el 25 el asincrónico y ese mismo 25 también el oral. No. Lunes. El jueves 25 sería el asincrónico. ¿La entrega? Con fecha de entrega, fecha de entrega no sé. Ok. ¿Sí? Porque ten en cuenta que el lunes 22 es feriado. Estimo que como hicimos la última vez en el asincrónico, digo, ver la posibilidad de empezar la clase, hablar sobre el asincrónico, si tienen alguna duda, la hacen y al otro día, o sea, a la otra fecha de clase, o sea, el lunes 29, ya lo tienen que tener entregado. Para el lunes 29 seguir con el oral. ¿Sí? Ok. Pero les vuelvo a decir, son tentativas de fecha. Seguramente el lunes 15 y jueves 18 lo usemos para la entrega de los trabajos que entregan. Ustedes que tienen que entregar. Porque todos los trabajos ustedes los comunican en clase, debatimos en clase y eso requiere de su tiempo. Más el tiempo de, si ustedes tienen una consulta, yo siempre soy partidario de que en la última clase tengan un espacio de consulta ante el parcial. Si se puede, se puede, y si no se puede, parcial, pero si se puede, mejor. ¿Sí? Digamos que entonces cuando nosotros entreguemos ya el asincrónico, después cuando tengamos que dar el oral, el oral será más o menos como un estilo, porque yo me acuerdo que en análisis de circuitos, cuando yo también tuve a Guillermo, el oral fue una defensa de, por decirlo de alguna forma, asincrónico. No sé si será de ese estilo, sí, o el oral también abarca otras preguntas además de eso. Probablemente sí, más algo. O sea, defensa seguro, más alguna que otra pregunta, que si se ponen a pensar y se fijan en el parcial sincrónico que tuvieron, ¿cómo fue? Fue un problema al cual tenían que cada uno agachar un poquito la cabeza y hacer cuentas, y el segundo problema era bastante... No sé qué les pareció el segundo problema, ¿no era fácil? Sí, la gran mayoría, no sé. Va a depender. Claro, o sea, era fácil en el sentido de que se entendía lo que se pedía.
Después, bueno, Era algo que tenía que salir rápido. Digo, Claro, ver un sí, sí. gráfico y pedirles qué controlador tenía o qué datos eran los del parámetro on-off, no era. O ventajas y desventajas de un controlador. Digo, son preguntas más teóricas y rápidas, como quien diría, ¿no? No que llevan un gran desarrollo de tiempo, ni uso de tiempo. Claro, sí, como, no sé, se me ocurre ahora una para hacerles a ustedes. ¿Qué significan las cruces del Evans? A ver qué me dicen. Que lo hablamos hoy. ¿No eran los polos a lazo abierto? Perfecto. No sé, ¿qué pasa con un integrador puro? ¿Qué función de transferencia corresponde a un integrador puro? ¿Sí? ¿Cuántos polos y cuántos ceros me agrega un proporcional integral? ¿Qué significa tener un pasabajo? Porque eso ya lo vieron del examen pasado, en relación con un controlador proporcional integral. Son preguntas teóricas. ¿Se entiende la intención? No en el aire preguntarles cómo podés ajustar un controlador proporcional integral, porque no tiene sentido hacerlo en el aire. Porque es obvio que necesitas una hoja para averiguarlo, ¿sí? Sí, o sea, digamos que es algo que bueno, que uno que no puede saber y responder en el momento. Exacto, tiene que ser. Sí, es individual. Es algo que tienen que defender lo que hicieron. Como decías, Nico, seguramente es la defensa, más esta parte teórica conceptual. Ah, ok. Para la práctica lo dejamos en el asincrónico. ¿Sí? Sí, perfecto. Margen de fase y margen de ganancia. Seguramente va a tener una parte asincrónica, que es hacerlo, describir, averiguarlo, mostrarlo, describirlo, y una parte teórica en el oral. Que obviamente cuando uno defiende, tiene que decir lo hice de tal manera y significa esto. Porque si lo único que me decís en el oral es lo hice de tal manera, me voy a quedar con las ganas de saber más, ya que vos me lo estás explicando, porque verlo, el asincrónico ya sé cómo lo hiciste. Ahora es, explícame qué significa. ¿Entienden la diferencia? Sí, ya claro. Ver si entienden el concepto. No si entienden cómo hacer algo que puede ser resuelto. ¿Soy el único que no escucha al profe? No se escucha. No, es como No sé que por qué. se dejó de escuchar, es raro. Sí. Pero no se mutió. Mirá, Sí, me ahí muteé sin querer con el cosito, sí. claro, el micrófono. Gracias. Sí, lo odio. Porque lo tengo en la mano, soy de agarrarlo con la mano y se me aprieta el cual. Lo que le decía es, la onda es que ver de que sepan el concepto. Porque es para ver cómo lo hicieron, que es algo capaz como más mecánico, tenemos la parte asincrónica. Porque a veces uno resuelve ejercicios de forma mecánica tal vez, pero la realidad es que queremos ver qué tanto se llevan del concepto, de la idea. ¿Sí? Eso es el oral. Ahora la pregunta es si va a estar bueno o no, y depende de lo que consideren ustedes que va a estar bueno o no el parcial. La verdad que no sé. Ni yo como estudiante me lo planteé una vez si el parcial estaba bueno o no. Siempre estos parciales eran malos para mí. Pero bueno, no sé. Bueno, no sé si escucharon el ejemplo. Yo decía margen de fase, margen de ganancia. Una cosa es cómo hacerlo, otra cosa es qué significa. Cómo hacerlo lo dejamos para el sincrónico, el qué significa lo dejamos para el oral. Imagino. Sí. No sé, chicos, ¿tienen alguna duda? Yo por el No. momento no. No, yo tampoco. De momento. Bueno, yo les recomendaría que pónganse al día si terminamos cuanto antes esto, para que ustedes también tengan más tiempo para hacer consultas, estudien, porque la realidad es esa, si no estudiamos después no sabemos qué preguntar, y si estudiamos y no preguntamos, perfecto, quiere decir que entendimos todo, pero nada, estudien, así no se les junta después con otra materia, más si ustedes mismos me están diciendo que tienen después parciales de otras materias, mejor si lo terminamos antes, así no se les acumula todo.
No sé qué opinan. Ya que somos 14, somos casi todo la cursada, si no es que está toda. Sí, concuerdo. Me parece bien, sí. Si concuerdan con esas fechas, yo trato de hablar con Guillermo para mantener a rajatabla estas fechas. Pero requiere también de un compromiso de ustedes de terminar los trabajos prácticos para este lunes, porque si no, esas fechas ya no las podría llegar a sostener con el feriado del lunes en el medio. Por eso digo, si están todos de acuerdo, ya cerramos ahí y le digo a Guillermo mantener esa fecha. Bueno. Profe, Sí. a mí me quedó una duda del parcial sincrónico. Sí. En el punto 2 pregunta: ¿es posible tener un error de estado estacionario nulo tendiente a cero? Analizarlos desde el punto de vista del modelo matemático propuesto y desde el punto de vista de una implementación real. El modelo matemático lo entendí. La implementación real es lo que vimos hoy, de si tenés una entrada con error igual 0, no podés tener una salida. ¿Esa parte es a lo que se refiere con implementación real? No, porque todo lo que es numérico es meramente deducción matemática, digamos, ¿no? Eso sería de un punto de vista matemático. Okay. Hay algunos compañeros de ustedes que me contestaron con el tema del 0 como una deducción matemática, no es inválida. Lo ideal sería que hayan contestado con el teorema de valor final, que es aquello que demuestra que para cualquier valor de dk, para una distancia de control proporcional en una planta de primer orden de ese tipo de esas características, no se podía llegar nunca a un error estacionario nulo. Salvo, porque había una partecita que decía o tender a 0. Si leen decía que el error estacionario sea a 0 o que tienda a 0. Muchos me contestaron: no, mira, no va a llegar nunca a 0, quedaba ahí la respuesta, tenían que seguir. Pero matemáticamente puedo demostrar, o sea, yo le voy a decir la respuesta que sería como la más elaborada que nosotros tendíamos a que contesten. Matemáticamente puedo hacer que el error de estado estacionario en este caso tienda a 0, debido a que matemáticamente podemos proponer un k tendiente a infinito. Cuando k tiende a infinito, la relación que hay entre numerador y denominador se hace igual a 1, por lo cual tiendo el error a 0. Punto seguido, punto aparte. Pero esto no sería posible en la implementación real, debido a que un k tendiente a infinito nos daría acción de control extremadamente grandes, los cuales estarían limitadas por las propiedades físicas de nuestro actuador. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Uno tiene que ver con el punto de vista matemático, otro tiene que ver con el punto de vista de la implementación. Que cuando también a uno de ustedes les puse, con una observación, no es que esté mal, ustedes pusieron no, porque pongo un K muy grande, y el K muy grande hace que mi actuador no esté fuera siempre mi acción de control esté fuera de los límites de mi actuador. Entonces yo digo, bueno, es relativo, porque siempre decís, es grande respecto a qué. Porque ustedes pueden tener en cuenta que pueden suponer que la acción de control le da 10 millones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque multipliqué un K de 1500. Pero yo siempre le voy a decir, bueno, aclaren, den un poco más de info. ¿Por qué? Porque capaz que está bien que sea 1.500.000. ¿Por qué? Porque mi lazo de control y mi controlador está preparado para expresar ese valor en miliwatt. Entonces hablar de 10.000 miliwatt es hablar de 10 watts. ¿Tiene sentido o no hablar de un número tan grande? No sé. Depende de la situación. Pero capaz que no es grande. Capaz que el corte lo va a tener en, no sé, en 100 watts. Y ponerle 10.000 es un número chico todavía. Pero la realidad es que, viniendo de la deducción matemática, que estamos hablando de un K infinito, es lógico pensar que cualquier número que se multiplique por un número infinito va a dar un infinito. Y no hay ningún actuador que nos permita recibir una acción de control infinita. Y ahí está la deducción de pasar de la parte de matemática a la implementación. ¿Sí? Real. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. Sí. O sea, números infinitos en la práctica no existen.
Solamente existen los números finitos. Y bastante acotados. Otro, se me viene a la mente para comentarles. Otro tema, retardos. Padé, McLaren, lo vieron con Guille. ¿Qué me genera eso? ¿Qué me aporta como problema al modelo de la planta? ¿Y qué me aporta a la hora de controlar esa planta? ¿No? Como problema a la planta me puede agregar que estoy agregando un polo, estoy agregando un cero, depende de lo que use, o estoy agregando más de un polo, mejor dicho, si uso una aproximación de mayor orden. ¿Qué problema me puede agregar a la hora de controlar? Bueno, justamente que el retardo, hay ciertos controladores que empiezo a tener problemas. ¿Hicieron la práctica con Guillermo del problema del integral con retardos? Capaz que lo hicieron cuando yo no vine, por eso pregunto. WinUp. ¿En qué sentido práctica, digamos? Efecto enrole. WinUp. No. No. Lo que sí, bueno, la clase pasada nuestro grupo tenía que presentar lo de McLaurin, pero digamos que después de eso no vimos algo parecido a lo que estás diciendo. Bien. No, justamente con eso de McLaurin lo vimos con el Evans y con los controles y todo eso. Bueno. Hasta ahí llegamos entonces. No Claro, vamos a dar más de WinUp. El efecto enrole se los comento igual para que sepan. El efecto enrole es que el integrador, la acción o sea, el controlador que es integral, a veces queda, yo se los comenté igual muy por arriba en otra instancia, se queda acumulando error, cuando ya la acción de control tendría que ser 0 porque la referencia ya llegó y después tarda en bajar. Eso se llama efecto enrole, es como que se acumuló todo tan rápido porque fue muy agresivo que después todo el tiempo que tarda en bajar es tiempo que al fin y al cabo la señal de salida sigue pasándose de los límites que tendría que haber llegado, ¿sí? O sea, va a tener un sobrevalor importantísimo. Es eso el efecto enrole. Se enrola, dice, se como queda acelerado por la parte integral. Lo que hacemos nosotros muchas veces en la práctica es, así como poníamos, ¿se acuerdan? Una saturación en el actuador para representar los límites del actuador. Saturamos el controlador integral. Es como que dividimos, ¿se acuerdan el lazo que yo le hice? Voy al Jamboard. A ver, ¿están en el Jamboard? Pónganse en el Jamboard. Solo a modo informativo. Nosotros el control proporcional integral lo poníamos así. Así no. Teníamos ahí. Teníamos el integral. 1 sobre STI. Este venía acá. Y estos dos se sumaban. Y lo multiplicábamos por el KP, ¿cierto? Bueno. ¿Qué pasa acá? El integral se va al demonio. Yo una vez les hice este gráfico. Una acción de control muy agresiva porque el control integral le puse un TI muy chiquito, se volvió muy agresivo, se enroló. ¿Qué significa? Que por errores muy pequeños, hasta que no llega a un error de estado estacionario o ese error en el momento nulo, para que deje de integrar, el tipo se fue a la miércoles. Y recién va a empezar a disminuir cuando, ¿qué pasa? Cuando el área bajo la curva del error, porque es la integral del error, es negativa. O sea, ya me recontrapasé. Esto no sería un problema. ¿Por qué digo no sería un problema? Pues si ustedes ven la acción de control, va a ser negativa después. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando le decimos, che, pero acá tenés un actuador que está limitado. Entonces, por más que matemáticamente me dé una señal negativa, como para decir, hey, bajame todo ese sobrevalor, porque el sobrevalor que vos tenés, cuando vos ves la señal de salida, esta es la IDT. Segundo orden tenemos esto, ¿no?
este valor que vos, este sobrevalor que vos tenés, para que baje, hay veces que vamos a ver que la acción de control, si pinchamos con un osciloscopio la acción de control, es negativa. Y ahí no está el problema, porque nos da esta señal divina que todos conocemos. El problema está que cuando le ponemos un saturador, le decimos, sí, che, ¿sabes qué? Eso te dio el controlador, pero yo llego hasta acá y llego hasta acá. ¿Saben cuál es el resultado de eso? Que hasta que no ocurra todo este trayecto que haría en la teoría el controlador integral, mi sistema está al mango, está al 100%. Y cuando después debería de apagarse, y no solamente apagarse, sino que irse al lado negativo, se apaga. Llega al 0 nada más. ¿Por qué? Porque es mi limitación del actuador. Una pava eléctrica. ¿Puedo enfriar? No, a lo sumo me apago. No puedo extraer energía. ¿Se entiende? Yo le doy potencia de calefacción. Si tiene una potencia de calefacción negativa, ¿qué sería? Que le estoy extrayendo calor. Yo no le extraigo calor con la pava eléctrica. Para eso tendría que poner un cooler aparte, no sé. Pero la pava eléctrica no es así. Entonces toda esta limitación que yo le estoy poniendo, comparándola con la señal de control que me genera si yo pincho acá con el osciloscopio, es muy grande esa diferencia. Y eso me produce que la señal de salida, en vez de ser así linda, me dé algo así. Mucho más lenta y con sobrevalores muchísimos más grandes. Esto es el efecto enrole. ¿Cómo lo evitamos? Le decimos, che, mira, en vez de limitarte acá por el actuador, yo ya te limito acá. Acá pongo una saturación. ¿Qué estoy haciendo con esa saturación? Estoy diciendo al control integral, bajale un toque, que se me está yendo al demonio con las señales de control que me está dando. ¿Se entiende la intención? Es para que sepan de qué existe nada más, no porque le vamos a tomar esto, ¿sí? Joya, sí, sí. Sí. Esto se da por el retardo, porque encima a este efecto yo estoy explicando, imagínense el tiempo que le agrega el retardo de decir, bueno, apliqué una acción de control integral muy agresiva y encima tardo en darme cuenta. Porque pasa eso, tardo en darme cuenta, porque mi acción de control que yo estoy mandando tarda en afectar a la salida. ¿Por qué? Porque hay un retardo en el medio. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Eso me pasó, les comento, ya que estamos charlando sobre estos temas, pasó en uno de los proyectos que yo hice en la Universidad de Control. No sé si vieron la noticia del páncreas artificial de un científico argentino que está laburando en Estados Unidos. Yo tuve el placer de laburar con él como mi director. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que hacer el control de la bombita de insulina en base a el parche que se pone subcutáneo de glucosa, ¿sí? ¿Cuál es la problemática acá? Imagínense, a ver, les pregunto a ustedes, ¿cuál piensa que es la problemática acá en este problema? Tengo que hacer el control de caudal de una bomba que inyecta insulina a partir de la medición del azúcar en sangre. Vamos a debatir esto. Así damos nombre propio a las cosas reales que se hacen con las cosas de control. Tengo una bomba de insulina. Tengo una planta. ¿Quién sería la planta? Hola, yo, mi sistema. ¿Sí? ¿Y cómo lo leo? Vamos a ponerlo acá mismo por lo que vimos en la cursada. Lo leo con un parchecito, ¿sí? Que se pega a la piel. ¿Cuáles son los posibles problemas que tengo en este problema, sobre todo hablando de este tema de retardos? ¿Qué piensan que hay de problema?
Vamos chicos, tiren. ¿Qué piensan? ¿Qué problemas puede haber acá con los retardos? No, que tiene que Tengo ser que el tener en momento. cuenta. Que no, ahí no podés tener retardo porque si subió el azúcar en sangre, instantáneamente tiene que ejecutar la bomba, digamos. Va a ejecutar la bomba, tiene que activar. Bien. Esa es la primera prioridad. ¿Quién más me da otra opinión? A ver, u otra cosa que tengo que tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Puede ser la cantidad también que se suministra o no? Muy bien. ¿Por qué? No me apagué el micrófono. Pará, decime por qué. No, justo... no, yo tengo entendido que no se puede pasar de lo que está permitido, digamos. No sé mucho de eso, pero tenía entendido algo así. Bien. A ver, está muy bien. A ver, vamos a debatir esto. Es interesante. Primero lo que dice el compañero. Si yo me paso de la insulina, el paciente o el objeto en estudio le puede agarrar una hipoglucemia, que significa que se pasa del otro lado del azúcar muy bajo y también hace muy mal, se pueden desmayar y pueden tener complicaciones peores que tener azúcar alta en la sangre en ese momento. ¿Sí? Otra cosa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de... ahora volvemos con los retardos, pero ¿se acuerdan cuando hablábamos de los sobrevalores? Que hay sistemas que puedo tener sobrevalor y otros que no. Sí, este es uno de esos. Eco, exactamente. Si yo lo que estoy controlando es el nivel, el caudal de la de insulina, mi salida, yo tengo que hacer el control en realidad sobre esto. Todo este es mi sistema general, ¿sí? Pero yo con él vimos esto acá, el control de la bomba. La salida controlada es el caudal de salida. Imagínense esta salida, su amortiguada, ¿sí? Imagínense esto. Vamos a hablar de cantidad de mililitros que yo inyecté, ¿sí? Que yo inyecté al cuerpo. Si yo ya inyecté toda esta cantidad, y esto me representa la cantidad de mililitros que hay en sangre de insulina, ¿yo puedo bajar ese valor? Y no, porque si no estarías sacando de vuelta insulina. Exacto. Y una vez que la insulina corre por el torrente, entonces ya está, no la puedo sacar. Si saco sangre con insulina, pero no saco la insulina sola, ¿sí? Entonces, esta es la pauta número 1. No puedo tener una inyección de una cantidad excesiva de insulina, primero porque me puedo dar hipoglucemia al paciente, y además no puedo tener una salida de tipo subamortiguada, tiene que ser amortiguada para no pasarme, porque si me paso no la puedo sacar después, ¿sí? Ahora, considerando esto, obviamente controlador integral de cabeza, porque tiene que ser preciso. Si la máquina me dice que el error tiene que dar 3 mililitros por segundo, son 3 mililitros por segundo, ni más ni menos, ¿sí? Pero ¿cuál es la otra problemática? La insulina esta que se da no es de acción rápida. Si no es de acción rápida, ¿qué tengo que poner en el medio? Un retardo. ¿Qué significa? Que tarda el organismo en cambiar sus niveles de azúcar desde el momento en que se inyectó, no es inmediato. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Sí. Acá, en esta flechita, hay un delay. Que es el tiempo que tarda en hacer el efecto la insulina suministrada con el azúcar en sangre del sujeto. Pero después hay otro delay. ¿Cuál es el otro delay? Que más allá de que ya se haya suministrado lo suficiente y el azúcar en sangre haya bajado a su nivel deseado, el parchecito también tiene su retardo, porque tarda en darse cuenta de esos cambios de azúcar. O sea que acá le tengo que agregar otro delay, porque no es instantáneo.
otro delay. Entonces acá, ¿cuál era la problemática? Tenía mucho retardo en mi sistema. Muchísimo retardo. Cuando yo tengo muchísimo retardo, y hablando de los controladores, los que hablábamos recién del role y demás, yo tengo que tener mucho cuidado con mi acción de control integral. Porque si se va mucho, imagínense que me pasé de lo que yo tenía que dar. Por ejemplo, yo tenía que dar 3 mililitros y le di 5. Y para colmo, falta todavía tiempo para que al final de los 2 delay le llegue la información verdadera del azúcar en sangre que hay. Entonces, como todavía no llegó su verdadero valor, el tipo que va a decir, yo sigo inyectando. Che, pero mirá que hace 10 segundos, o peor, 2 minutos que ya tendrías que haber estando suministrando esta cantidad. Mientras tanto vos seguiste entregando, solo por el delay. Y encima, si usaste una acción de control integral que se te fue a las miércoles, que se te enroló, estás entregando esta cantidad. Conclusión, se te murió el paciente. ¿Sí? Sí, sí. Sí. A ver. Le doy un caso práctico de las cosas que se usa en control cuando ya empezamos a hacer un control un poquito más avanzado y que empezamos a ver todos los detalles que hay que tener en cuenta de los delay, como ustedes aprendieron, de las limitaciones de la acción de control integral, que es lo que quedó por aprender, y obviamente cuando uno hace una suma de delay, los chicos en la clase pasada demostraron que un delay mínimamente, la aproximación más cercana me agrega un polo. Si quiero hacer una buena aproximación tengo que agregar 2 o 3 polos, porque voy aumentando el orden, ¿no es cierto? Con McLaren. McLaren puede haber de orden 1, de orden 2. ¿Se acuerdan de lo que explicaron en la clase pasada? Claro, sí, depende de cuántos términos se consideran, ¿no? Claro, cuanto más términos, cuanto mayor sea el orden, más preciso va a ser mi aproximación de ese delay. Entonces, ponerle un segundo orden, que tampoco es muy raro. 2 polos acá, 2 polos acá, planta de tercer, cuarto orden acá. ¿Cuántos polos tiene esta planta por sí? Si junto el sensor más el cuerpo más... Tengo 3, tengo 2, tengo otros 2, tengo 4, 7 y me falta el sensor que era de 2. 8, 9. ¿Nos volvimos locos? No. ¿Qué hicimos? Fuimos a Evan, ploteamos todos los polos y desde ahí empezamos a tener un panorama de aquellas cosas que podíamos hacer en nuestro controlador. Parece complejo, pero no es otra cosa que la utilización de las herramientas de diseño que vimos en clase. No se usó otra cosa que no sea eso. Entonces, está bueno que, me parece a mí, no sé ustedes qué opinan, que vean así este ejemplo práctico por arriba para que entiendan de que existe, que se hace y que ustedes que pueden hacer sistemas embebidos es súper interesante, porque esto era un sistema embebido al fin y al cabo, porque pues toda esta programación quedaba después resumida en un micro, que obviamente ese no era mi tema, y salía funcionando la bombita. ¿Sí? Sí, sí. Obviamente son proyectos multidisciplinares, porque también hay alguien de medicina, también hay alguien de modelos matemáticos, también hay alguien de la parte de hardware, lo que ustedes hacen, informática. Hay otro que estaba haciendo el reemplazo para hacerlo desde una app de celular, para poder chequear todos los movimientos y el registro de insulina y de la bomba desde el celu. Hay un montón de cosas, pero todos tenían que entender lo que estábamos haciendo los locos de control. Porque si no entendíamos las cosas que estábamos haciendo, el diagrama de control que estábamos haciendo, no sabían qué datos extraer, qué datos aportar. Bueno, nada, ustedes sabrán mejor que yo eso, seguro. Pero bueno, ¿se entendió el ejemplo? ¿La idea? Sí, sí, perfecto. Sí, Sí. Bueno, no sé, como para que vean un caso práctico. Chicos, aprovecho este tiempo, igual ya cortamos acá. Ya saben, estudien por favor, hagan los trabajos prácticos para el lunes. Lo que nos queda pendiente de este cuatrimestre, al igual que todos los que se dieron en pandemia,
es la práctica de PLC. ¿Sí? Yo el año que viene, no sé, probablemente esté desde la virtualidad trabajando. No sé, todavía no lo tengo definido, meramente por cuestiones de estudio, porque estoy haciendo el doctorado y ese doctorado me impone hacer cursos que me gustaría buscar afuera, entonces no sé si voy a estar acá. Pero si estoy acá físicamente el cuatrimestre que viene, la idea es que hagamos PLC. No que ustedes tengan que venir, porque ustedes ya terminan este cuatrimestre esta materia. Pero si se puede armar, estoy hablando con Roberto para armar un seminario para todos aquellos que no estuvieron presentes en estas cursadas de control de estos cuatrimestres, tengan la posibilidad de ver PLC. Así que si a ustedes les interesa, estén atentos. Primero háganmelo saber, así nada. Yo cada cuatrimestre voy anotando 2, 3, a ver cuántos les interesa realmente. Si es que no les interesa a nadie, no pasa nada, pero háganmelo saber, así yo puedo decir a Roberto, che, son tantos chicos de este curso, y armamos el taller o seminario. El PLC es una unidad lógica programable de control. Es interesante porque es lo que se encuentra industrialmente, no en sistemas embebidos, sino que es algo industrial, que nos permite hacer el control, que seguramente ustedes ya lo vieron, seguramente tuvieron una materia de digitales, con puertas OR, con puertas AND, XOR y demás. Nos permite hacer control de procesos de ese tipo, sumando lo que vimos en esta materia, que es PI de lectura de señales analógicas, escritura de señales analógicas para el control de velocidad, por ejemplo, de un motor. Y eso es lo que ustedes encontrarían en la industria hoy en día cuando se habla de sistemas automáticos de control, ¿sí? O sistemas de control automático. En una industria que controla un proceso, no van a ver un Arduino, ¿sí? El Arduino queda para una etapa de prototipado, queda para una etapa de aprendizaje académico, o como le dije antes, de prototipado rápido, pero no la parte de producción, ¿sí? La producción en sí. El PLC es un bicharraco muy estable, muy fiable, el cual puede estar laburando a altas temperaturas, ante polvo. Está preparado para estar en la fábrica, ¿sí? Para estar en el galpón de motores y que labure 24/7 durante muchos años. La idea es aprender a programarlo. No se aprende a programar todos los PLC que hay en el mundo, porque cada PLC, les comento que es de una marca y una firma privada, y cada firma privada tiene su software de programación. Entre ellas marcas, no sé si a algunas les suena, tenemos Siemens, Schneider, ABB, Telemecanics. Hay un montón de marcas, ¿sí? La idea no es, nosotros en el laboratorio tenemos marca Schneider y aprendemos a programar con el software de programación de Schneider un tipo de lenguaje que es el lenguaje ladder, el lenguaje escalera, que vemos con puertas. Tenemos que representar las compuertas como si fuesen relés, más toda la parte de lectura de variables analógicas y demás, que es lo que nos lleva a la parte de PID. Y además usamos el tablero de comando neumático que hay ahí en el laboratorio de control para poder hacer alguna que otra muestra y control de un sistema ahí con los actuadores neumáticos y sensores de posición. Si les interesa, háganmelo saber, que yo ya anoto tantas personas y lo dejamos para el cuatrimestre que viene, porque la realidad es que ahora, ante la falta del taller y del laboratorio y la disponibilidad, no se puede hacer esa práctica. Y es interesante hacerla ahí en el momento, conectar los cablecitos y eso. Bueno, 1, 2, 3, 4. Bueno, buenísimo. Entonces estén atentos. Yo supongo que vamos a tratar de hacerlo al principio del cuatrimestre. Y después ya sí, no sé si vamos a estar. Bueno,
Bueno chicos, si no tienen dudas... Si no tienen dudas,